¿Listos para la transmisión de hoy? Les saluda Baruch Sandoval. Bienvenidos a mi canal aquí en Baruch Sandoval Oficial en Facebook, Baruch Sandoval Oficial en Instagram y todo grabado para mis amigos de YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista, y ahí van a encontrar todas y cada una de mis cápsulas. Gracias por estar aquí. Recuerden que también tengo un podcast, y en ese podcast me encuentran en las dos plataformas, en podcast de Apple y en podcast de Spotify. En ambos me encuentran como Baruch Sandoval Presenta. Gracias por darle like, por darle seguir y por darle compartir para que ustedes me ayuden a llegar a cada vez más personas. Y no se les olvide, amigos, no se les olvide, mañana es la Masterclass. Mañana es la Masterclass. ¿Ya se inscribieron? ¿Ya se inscribieron? Va a ser una joya la Masterclass. La experiencia 360, de verdad. No se van a arrepentir, y acuérdense que la Masterclass de mañana lleva la garantía Baruchator. O sales completamente emocionado, con ganas de triunfar después de la conferencia de mañana, o te regreso tu dinero. Te regreso tu dinero sin problema. Oye, Baruchator, ¿qué crees? No me gustó nadita tu conferencia. Fíjate, son cosas que yo ya sabía, ¿no? Bueno, pues sabes que ahí está tu dinero, no pasa nada, no pasa nada. Y ya vi que muchos están conectándose y muchos están emocionados porque saben que voy a hablar de ustedes, ¿no? Ya saben que voy a hablar de la famosísima Generación X. Generación X. Hoy vamos a hablar de la Generación X, los dilemas de la Generación X. Van a ver cómo como generación caímos en un dilema. Hoy y mañana vamos a estar hablando de la Generación X. Es muy importante hablar de la Generación X para saber por qué se comportan como se comportan y por qué hay como encontronazo con los millennials, ¿no? Vamos a ver por qué. Dice Omar Aguirre, es garantizado, es garantía Baruchator. Se lo van a pasar increíble. Si nada más de los ensayos nos emocionamos, imagínense. Dilemas de la Generación X, parte 1. Fíjate, la Generación X fue la generación rebelde y contracorriente. Nació y emerge de uno de los movimientos culturales más importantes del mundo, la era del rock. No confundir el rock con el rock and roll, no confundir. Me refiero al rock que nació en la década de los 60. Me refiero a los Beatles, me refiero a los Rolling Stones, me refiero a Creedence Clearwater Revival, me refiero a los Doors, me refiero a Led Zeppelin, me refiero a, escucha esto, la guitarra distorsionada. La famosa guitarra distorsionada que cambió todo el mundo de la música, el distor del rock, ahí con el buen Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas de toda la historia, ¿no? Y entonces ahí están los Beatles, ahí están los Rollings, ahí están los Doors, y ahí están con su actitud contestataria, ¿no? Con su actitud rebelde. Y de hecho está el Club de los 27, ¿no? ¿Si han escuchado hablar del Club de los 27? Hay varios ahí que en esa actitud rebelde pues también se llevaron a la vida, ¿no? Entonces nacen grandes bandas de rock y con eso todo un movimiento. Y todo un movimiento que influyó en el nacimiento de esta generación. Fíjate, un estudio a largo plazo creado por la Universidad de Michigan, lo hicieron a más de 4,000 personas nacidas, ojo, anótale, entre 1965 y antes de 1980. Entre 1965 y antes de 1980. Y este dato lo doy muy duro porque el buen Beto Hernández me decía, oye, yo nací en el 60, creo que sí me dijo 65, 66. Entonces, ¿dónde estoy yo? Soy baby boomer. O sea, no, ya había nacido la era del rock, ya estaba el rock con todo este movimiento cultural. Y bueno, pues a partir de ahí nace la Generación X. Es entre 1965 y antes de 1980. Antes de 1980, esta generación se negó a aceptar el status quo establecido por los baby boomers. Oye, Baruch, ¿cómo? Bueno, pues resulta ser que la generación nueva se pelea con la anterior, de tal manera que es muy natural que los millennials se peleen con la generación X. Son valores distintos, son paradigmas distintos de vida, ¿no? Entonces, pues
obviamente la rebeldía era contra el baby boomer, contra la generación hoy silent, ¿no? Que eran generaciones muy conservadoras y a ellos no les gustaba el rock. A ellos no les gustaba el rock, ¿no? No les gustaba esta actitud rebelde de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente los jóvenes fueron criticados. Punto número 2, a través del rock, fíjate, el rock, el sexo liberal, bueno, no un escándalo, te estoy hablando de la década de los 70. Un escándalo, el sexo liberal, ¿de qué me hablas? No, te va a castigar Dios. Te vas a ir al infierno, ¿no? El sexo liberal y el consumo de drogas, ojo, ¿eh? ¿Por qué crees que es la famosa señal de sexo, drogas y rock and roll? Eso es de la generación X. Es de la generación X. Sexo, drogas y rock and roll. Y era prácticamente un mantra, ¿eh? Era prácticamente un mantra de la actitud rebelde. A través de estos 3 elementos encontraron una forma de rebelarse. Y ojo, de escapar de sus obligaciones. Eso les dio la seguridad en sí mismos y la seguridad en su banda. El término ser de la banda, ser parte de la banda, eres de la banda, no eres de la banda, yo tengo mi banda me respalda, es muy de generación X, de vivir en banda y la banda se convierte en una nueva familia. Las comunas hippies fueron bueno, ¿no? La muestra de que para el joven de la generación X valoró más estar con la banda que estar con su familia. Entonces se rompe la estructura familiar. Se rompe la estructura familiar con la generación X. ¿Qué pasa? Punto número 3. La generación X sobrevivió a la época de consumo dictada en los años 80. Vio nacer el internet y vio emerger y caer la famosa burbuja de lo .com, ¿te acuerdas? Que decían, no, lo .com y que .com y que .com. Bueno, ahora necesitamos páginas en internet para hacer cosas y para conectarnos con cosas. Pero antes, bueno, eran empresas que era la pura página en internet, ¿no? Entonces vio emerger todo el asunto de .com y lo vio caer todo el asunto de .com, ¿no? Son una generación que pasó muy rápido de lo analógico a lo digital. De hecho, todavía la generación X tenemos esta onda de ser analógicos en ocasiones. O sea, todavía algunos de nosotros vemos DVDs, vemos Blu-rays, escuchamos nuestros discos de acetato o nuestros CDs, ¿no? ¿Quién de ustedes no tuvo una colección de CDs, ¿no? Y había carpetas especiales para CDs y otras carpetas para los DVDs o los cassettes, ¿no? Los famosos cassettes que grababas. Y entonces nosotros fuimos de tener cosas, de acumular cosas, de tener cosas, porque para nosotros el éxito eran las cosas que tenías. Eran las cosas que tenías. Y entonces por eso acumulamos cosas. Para ellos ya es vintage. Ellos dicen, ¿para qué quieres tantos discos? ¿No tienes Spotify? ¿No tienes Apple? ¿No tienes el iTunes de Apple? O sea, ahí están millones de discos, no te los vas a acabar. ¿Para qué quieres discos? Ya tíralos a la basura. Y bueno, a nosotros nos dicen, tira tus discos a la basura y es como un sacrilegio. Es una ofensa terrible que te digan que tires tus DVDs y que tires tus películas y que tires... O sea, para nosotros son joyas, ¿no? O sea, ¿de qué me hablas? Ellos son digitales. Ellos son digitales. Y entonces nosotros viajamos desde la máquina de escribir Olivetti. ¿Quién tuvo Olivetti? Levante la mano. ¿Quién tuvo Olivetti? Y luego ya otros más fresoides nos pasamos a la máquina eléctrica. Y luego, bueno, ya los primeros CPUs, ¿no? Y el CPU con conexión a internet, el famoso dial-up, que tenía un sonido muy peculiar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ese sonidito en lo que se conectaba a internet? Bueno, bajar una rola, bajar 2 rolas, bajar 3 rolas era lo máximo. Napster, ¿te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, no? Entonces, bueno, hoy día ya tienes todo al alcance de un solo clic. Entonces ese es, mira, ahí está mi querido Manolo Gallardo, ahí está, ya viste mi querido Manolo Gallardo. Entonces te das cuenta cómo es el encontronazo, pero fue el mismo encontronazo entre generación X y baby boomers, y fue el mismo encontronazo entre millennials y generación X, es exactamente el mismo. Es la crítica, ¿por qué piensas diferente a mí y por qué no haces las cosas como yo las hago? Punto número 4. Si bien se adaptaron a una vida digital, el principal estilo de vida de la generación X es la vida real. Es la vida real. O sea, sí está chido tener muchos amigos en Facebook, sí está chido tener muchos likes, pero
Es mejor tener mis grupos de WhatsApp y llamarle por teléfono a mi gente y verme con mi gente y echarme un trago con mi gente e ir a ver a mi gente. O sea, ver a mi banda y estar con mi banda, eso sí es importante. Eso sí es importante, más que tener likes. O sea, puedo no tener likes. Es más, hay muchos de generación X que pueden vivir sin Facebook perfectamente. Perfectamente, no les va a pasar nada, ¿no? Un millennial no puede hacer eso. Un millennial necesita estar ahí, necesita estar ahí. Te vas dando cuenta cómo son estos encontronazos entre la generación nueva y la generación anterior. Es muy normal que nosotros critiquemos a los millennials y a su vez los millennials van a ser criticados tarde o temprano por los centennials. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los millennials van a ser papás. Oye, ya no piensan en casarse. No, ya no piensan en casarse, ya no es como nosotros. Pero tarde o temprano les dan ganas de casarse, tarde o temprano, o por lo menos de vivir juntos, ¿no? Entonces ya no tienen esta estructura matrimonial, ya no tienen esta estructura de papá, mamá, hijo, hija, pero sí sí tienen una estructura de vivir juntos, ¿no? Y viajar juntos por el mundo y tener juntos experiencias. De alguna manera, se van a tener que hacer responsables de su vida. Ahí es donde todo cambia, La generación X de alguna manera llegó el momento pues, en que te embarazaste, en que tuviste un hijo y luego el otro y tuviste que trabajar y dijiste, ¿qué razón tenía mi papá? ¿Qué razón tenía mi papá? Bueno, como bien dices, Manolo Gallardo, el tiempo sigue avanzando, ¿no? Entonces, lo único que está cambiando es cómo estamos viviendo nuestra juventud. ¿Te das cuenta cómo la juventud es determinante en tu esquema de vida? ¿Por qué crees que la generación X es tan segura de sí misma? Porque siempre tuvo una actitud contestataria, rebelde y rockera. Esta actitud del espíritu rockero es muy de generación X. Es muy de generación X. Y entonces tienen esta seguridad de yo, mi barrio, y yo estoy, y yo voy, y yo con mi barrio, y yo con mi banda, y yo con mi... Es esta seguridad. Esta seguridad que, ojo, no le dieron a sus hijos. Porque hay que aclararlo, Los papás de los millennials, la mayor parte son generación X. Entonces, mucho criticas, pero son tus hijos, papi. Son tus hijos. ¿Sabes cuándo empezó el problema? Cuando los pusiste a andar en bicicleta y les pusiste casco, y les pusiste rodillera, y les pusiste codera, y bueno, casi los pones en una burbuja para que no se cayeran. Ahí fue donde empezó el problema. Cuando tus miedos, porque estuvieran tus hijos seguros, los hicieron sobreprotegidos. Ahí fue donde nació el problema. Mañana vamos a hablar. Por eso se llama los dilemas de la generación X. Por eso se llama así. Mañana le vamos a seguir escarbando para que arda. Y ya sabes que voy a dar donde está la herida. Te voy a decir, ahí te duele, ahí te voy a dar. Por eso se llama los dilemas de la generación X. ¿Listo? Vamos a dar ya el resumen que ya están dando a las 9 de la mañana. La generación X fue la generación rebelde, la generación de contracorriente que nació de uno de los movimientos culturales más importantes del mundo, el surgimiento del rock. La década de los 60 vio nacer a las grandes bandas del rock, bandas de culto, Los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Creedence, Led Zeppelin. Todo en la década de los 60. Todo en la década de los 60. Un estudio de largo plazo, punto número 1. Un estudio de largo plazo de la Universidad de Michigan que estudió a más de 4,000 personas nacidas entre 1965 y 1980. Encontraron que esta generación se negó a aceptar el status quo que establecieron los baby boomers. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿No será que los millennials también se están rebelando contra los generación X? Punto número 2. A través del sexo, drogas y rock and roll, que era su mantra, con una señal muy conocida a nivel mundial, encontraron una forma de rebelarse y de escapar de sus obligaciones. Eso les dio seguridad en sí mismos y les dio seguridad en su banda. El generación X se mueve a través de bandas. Punto número 3, la generación X sobrevivió a la fiebre del consumismo de la década de los 80, vio nacer el internet, vio emerger y caer la burbuja.com y son una generación que pasó obligadamente de lo analógico a lo digital. Algunos se adaptaron rápido, otros no tanto. Pero, punto número 4, si bien es cierto que se adaptaron a una vida digital, ellos siguen disfrutando la vida analógica, ellos siguen disfrutando la vida real, ellos siguen disfrutando la parte de socializar, pero socializar de tú a tú, de person to person. Quiero verte, quiero escucharte, quiero estar.
quiero estar presente. El mundo digital déjalo a un lado. Entonces, por eso el Generación X pone esta regla de no celulares en la mesa. No celular. El millennial no. El millennial va a poder convivir con los celulares en la mesa. Es más, va a vivir con celulares en la mesa. El Generación X no, porque todavía sigue valorando el encuentro persona a persona. ¿Soy claro? Mañana nos vemos aquí, ya saben, 8:45 de la mañana, aquí en Baruch Sandoval Oficial en Facebook, Baruch Sandoval Oficial en Instagram, y todo bravo para mis amigos de YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista, y también está mi podcast. En podcast me encuentran en podcast de Apple y en Spotify, y en ambos me encuentran como Baruch Sandoval Presenta. Y acuérdense, mañana en la Masterclass, la experiencia 360 con Baruch Sandoval. ¿Ya se inscribieron? ¿Ya se inscribieron? Acuérdense que lleva la garantía Baruchator. O te gusta la conferencia o te regreso tu dinero. Gracias por haber estado conmigo. No me resta más que decirles, ya saben, siempre mantengan una actitud mental positiva, porque la actitud mental positiva es el camino al éxito. Gracias, amigos.